Bueno, el desarrollo humano prenatal, ¿a qué se refiere? Vamos a realizar un estudio referente a la formación del ser humano desde el vientre de la madre. Ese tiempo que se va a formar, de esto se trata el estudio hoy día. Por lo tanto, nuestro propósito es conocer las etapas o periodos del desarrollo humano prenatal. Natalidad se está refiriendo a la vivencia que tiene en contacto con el medio exterior, ¿no? Y la prenatal se refiere antes del nacimiento. O sea, vamos a hablar todo relacionado al nacimiento, perdón, antes del nacimiento del nuevo ser. Para eso, ya las células ya están germinando, al contorno del vientre de la madre. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿sí? Vamos a hablar sobre las etapas que esta contiene. Ya, entonces, esto es lo que vamos a hablar, los periodos del desarrollo del ser humano. En la clase anterior habíamos visto la fecundación, ¿no? Y nosotros hemos aprendido de que cómo el ser humano o todos los seres vivos nacen a partir de una célula que se considera a partir del desarrollo, ¿no? El origen del desarrollo del ser humano, que es el huevo cigote. ¿Cómo se forma el huevo cigote? El huevo cigote se va a formar cuando dos células o gametos sexuales, estas se unen. Al unirse, va a captar, ¿no? Y se va a fusionar, produciéndose así una célula determinada que se va a llamar el huevo o cigote, ¿no? Entonces, dentro del periodo de fecundación, ¿no? Hemos visto ya algo superficial, ¿no? Cómo es el desarrollo. Hoy día lo vamos a hacer ya un poco determinado. En cuanto al tiempo, el tiempo de la ovulación, ¿no? De todos los seres, todos, incluyendo animales, ¿no? Y el hombre, por supuesto, todos tienen un diferente tiempo de evolución en el vientre de la madre. Todos tienen diferentes. Por ejemplo, las aves. Las aves, por lo general, pueden ser 21 días en el caso de los pollitos. En el caso de los patos, por ejemplo, son 30 días, o sea, un mes, ¿no? Algunos mamíferos pueden llegar a 3 meses hasta 6 meses, ¿no? O sea, todos tienen diferentes tipos de formación. Y eso se debe a que los tejidos en el interior se van cada vez formándose. Y estos son los llamados maristemos. Los maristemos son las células que a partir de ellos se van hilando, van tejiendo. Y periódicamente, cada uno en forma ordenada va a ir en el proceso, ¿no? De desarrollo. Entonces, esto tiene mucha significación. Pero dentro de cada especie, siempre hay una diferencia, uno con otro, hay una diferencia. En este caso, esta diferencia es por tiempo mínimo, tiempo corto. Por ejemplo, ¿no? En el ser humano, por lo general, el tiempo es de 9 meses. Es de 9 meses en el ser humano. Pero eso quiere decir que no precisamente sea los 9 meses exactitos. Pueden ser 9 meses con 8 días o 10 días, que esa es la parte estandarizada,
O también puede ser antes, ¿no? Antes del tiempo previsto, puede ser antes. E inclusive cuando hay una enfermedad que tiene la madre, que está en alto riesgo, este nacimiento puede pasar prematuramente, o sea, antes de lo debido. Y eso es consecuencia porque muchas veces la mujer consume fármacos, por ejemplo, hormonas, puede consumir una de ellas, o quizás antibióticos, o una medicina que pueda peligrar el desarrollo del ser humano. Pero durante todo el proceso de gestación, todo está debidamente controlado por parte del médico. El médico, el, el digamos, el especialista, ¿no? El especialista, ¿no? De lo que viene a ser la atención a la madre gestante, ¿no? Lo que era la madre gestante, ellos sí tienen que estar rigurosamente al cuidado de ellos. Por ejemplo, que la madre pueda tener un problema psíquico o puede tener un problema hablemos pues, de violencia familiar o un shock que pueda tener o una mala experiencia que pueda tener. Y esto influye a la formación del niño, va a influir. Entonces, esto se tiene que considerar porque muchas veces las personas, mujeres, por ejemplo, están gestando bien, pero pasa algo, una mala experiencia, ejemplo, un accidente. Muchas veces el niño está en peligro y lo que hacen los médicos es extraer inmediatamente antes que tenga malas consecuencias. O si no, el niño ya nace y la nace con anticipación, ¿no? Y esto pues es algo delicado porque muchas veces ellos son llevados a la incubadora. En la incubadora ya los mantienen ellos ya a un clima similar cuando ellos están dentro del vientre de su madre, ¿no? Y los obstetras son los encargados de velar por el desarrollo del niño dentro del vientre de la madre. ¿Sí? Entonces, todos no nacen iguales. Hay unos que le dicen 7 mesinos, hay otros que le dicen 8 mesinos, ¿no? ¿Por qué? Porque son nacimientos prematuros que se dan. Y eso se debe a algunas consecuencias que se pueden originar dentro del desarrollo de lo que es el vientre de la madre. Y bueno, esto lo vamos a diferenciar entre el tiempo que se va a dar en semanas. Por ejemplo, yo acá he escrito un rango, ¿no? Un rango que es entre 40 semanas, entre 40 semanas y 42 semanas. Entre 42 semanas. Este es el tiempo que tiene que estar dentro del nacimiento de un nuevo ser. Pero el promedio eficaz, el tiempo que está dentro de la normalidad, está de 36 a 37 meses, perdón, 37 semanas, ¿no? Este es el tiempo óptimo, ¿no? O el tiempo normal que se debe considerar. Porque muchas veces hay inconvenientes en el desarrollo y sobrepasa. Puede llegar a 38, puede llegar a 39 semanas, o quizás antes, 36 semanas, ¿no? Bueno, entonces eso dependería del tiempo según las condiciones que se puede encontrar la madre. Dentro de ellos tenemos que observar que hay tres tipos de periodos, en las cuales 2 se considera plena formación. El primero es la etapa preembrionaria, ¿no? O los preembrionarios. Esto debería ser desde la concepción, aproximadamente el promedio de una semana hasta la tercera semana. Esto es aproximadamente, ¿no? Desde la primera semana hasta la tercera semana.
Digo yo sí, aproximadamente, porque hay casos que no necesariamente ese tiempo. Puede ser también a la segunda semana, puede ser también a la segunda semana, ¿no? Pero ya eso dependería de la situación. Luego, el proceso embrionario, ¿no? El proceso embrionario abarca desde la cuarta semana hasta la octava semana. Ahí está. Sería entre la cuarta semana hasta la octava semana. Y el periodo fetal, ¿no? El periodo fetal es donde ya se inicia todo la formación orgánica de los seres vivos, es a partir de la novena semana hasta el nacimiento. O sea, quiere decir que está dentro del régimen óptimo en el cual un niño puede nacer. Por lo general, la madre lleva un control de todo esto, de la formación de su niño. ¿No? Una vez me preguntaron, profesor, por qué la mujer al inicio, cuando ya está dentro lo que es el embarazo, por qué llega un tiempo en que todavía no tiene síntomas? Pero después cuando llega un día determinado, comienza ya a aparecer los primeros síntomas de lo que, por ejemplo, puede ser náuseas, dolor de cabeza, malestar, ¿no? Etcétera. Esos síntomas, ¿por qué aparecen? Bueno, precisamente es que cuando no tenía síntomas, la mujer, cuando no tenía síntomas, el huevo o cigote estaba libre. O sea, él todavía no toma el control. O sea, él está desplazándose a través del folículo o a través, digamos, de las trompas de falopio, porque la fecundación, por si acaso, no se da en el útero, no se da en el ovario. La fecundación se da en las trompas de falopio. A la tercera, más o menos aproximadamente la tercera parte de la longitud, contando desde la parte ovárica, más o menos a la tercera parte de toda la longitud de la trompa de falopio, ahí se produce el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Ahí cuando se fecunda, ese huevo cigote, que es el resultado de la unión, se está desplazando, pero no indica de que ya aparecen los síntomas, no, todavía. Inclusive la mujer no se da cuenta que está embarazada, ella está realizando sus actividades normales, está divirtiéndose, jaraneándose, qué sé, ¿no? Está tomando una vida normal, pero en su interior ese huevo cigote está libre, está desplazándose. Ahí todo está ok. ¿Dónde viene el problema? Cuando la mujer tiene los primeros síntomas. ¿Dónde? Cuando el huevo cigote, después de un tiempo de que ha estado ya formándose y se ha estado desplazando a través de esas vías, cuando llega a la parte uterina, ¿no? Es ahí donde busca encontrar un refugio, un lugar donde estar, donde establecerse, porque él se encuentra libre. Es como que si ustedes ingresan en una residencia, pues, ¿no? Ustedes ingresan a un castillo, por ejemplo, ¿no? Que son lugares muy grandes, ¿no? Y ustedes no saben dónde quedarse. Entonces ustedes están caminando y el lugar que les parece bonito, ahí se quedan, así, casi parecido. Esta célula está buscando un lugar donde apoderarse. Y una vez que ya lo logra, entonces él toma el control. En este caso, él va a encontrar un refugio apoderándose. En este caso, él va a tomar un capilar dentro de la inmensidad que tiene ¿cómo se llama? El útero, ¿no? El útero es una forma de botella invertida.
y ahí se encuentra ubicado el ser, y ahí toma la posición. Una vez que ya toma la posición, ¿qué es lo que hace esta célula? ¿No? Digo célula porque todavía no tiene el sistema digestivo, el sistema circulatorio, todavía no tiene. O sea, todo está formado con bastantes células plásticas. Todo está formado por gastómeros, todo está formado. O sea, no hay una definición total todavía. Claro que ya hay unas componentes relacionados al aparato circulatorio, ¿no? A los conductos vasculares, ¿no? Sí lo hay, pero no hay una determinación de decir, aquí se encuentra su sistema digestivo, su sistema muscular o su sistema óseo, no todavía. Logra captar una parte de lo que es el cuello, perdón, del útero, ¿no? Lo toma en control y comienza a recepcionar todos los nutrientes que la madre puede tener. En ese momento, ahí recién la madre tiene estos síntomas, ¿no? Porque ahí es ahí donde su niño comienza a tomar un control de ello. Y la madre ya toma, su cuerpo lo ve diferente, ¿no? Las glándulas mamarias están aumentando. En este caso, la madre ya va a tener los síntomas más latentes, no va a querer alimentarse, ¿no? Adecuadamente, y ya tiene un proceso de adaptación. El proceso de adaptación comienza cuando ya la madre tiene los primeros síntomas. En ese caso, se considera adaptación porque la madre tiene que aceptar, su cuerpo de la mujer tiene que aceptar que dentro de ella existe un elemento, un nuevo ser, que tiene que compartir todo lo que a ella le pasa, sus emociones, su alegría, ¿no? O también la alimentación, ¿no? Toda alimentación por ahí tiene que atravesar esos nutrientes. La madre, si consume productos lácteos, el niño también se está alimentando paralelamente esos productos lácteos. O sea, mejor dicho, la madre va a alimentarse no por ella, sino va a alimentarse por dos. Es ahí donde ya comienza la formación ya de un nuevo ser. Es ahí donde ya el cuerpo de la madre, cuando ya aceptó a ese ser en su interior, entonces es ahí donde se establecen las funciones vitales, se establecen. Y en este caso el niño ya va a tener la llamada placenta, ya fija, determinada, donde ahí va a compartir todo. Y la madre también ya va a sentir ya, claro, en ciertos casos, a veces la madre tiene todavía los síntomas hasta cuando nace, ¿no? Pero ya la madre se va a estabilizar. O sea, mejor dicho, una vez que su cuerpo ya aceptó a ese nuevo ser, es ahí donde ella ya va a su cuerpo a adaptarse y los síntomas van a disminuir notablemente. Bueno, en ese caso, la madre tiene que consumir bastante productos lácteos, bastante, porque el niño es lo primero que le va a extraer, le va a consumir, ¿no? Y muchas veces la madre, inclusive sus huesos, su sistema óseo va a ser alterada. Y a veces hay casos que la madre, un pequeño golpe, inclusive se puede tener alguna fractura porque no está muy estabilizada bien su sistema óseo. O a la larga puede tener enfermedades, ¿no? Enfermedades como en el caso de la osteoporosis, ¿no? Es una enfermedad, pero eso ya depende de la cantidad de hijos que ha tenido durante su vida. Chicos, ¿alguna pregunta? Participen. Profesor, una pregunta. Ya, en su vientre, ¿no? Y eso es consecuencia a aquellas personas que consumen fármacos. Por ejemplo, un fármaco que puede ser contradictorio al embarazo. Y muchas veces los doctores le comienzan a disminuir el suministro de dosis, porque consecuencia de ello puede deformarse el niño, puede sufrir alguna deformación. Para eso el niño, ahí lo controlan con todas
las observaciones posibles, ¿no? En este caso, a la madre siempre le hacen sus análisis, la madre pasa por vías radiaciones, ¿no? Rayos X para ver cómo está el niño, porque a veces que el niño va ok, ¿no? Va ok, primera semana, segunda semana, tercera semana, quinta semana, pero por ahí a veces ahí pasa problemas, ¿no? Y ahí comienza la deformación. O también puede ser congénita. Hay padres que, por ejemplo, hay una enfermedad que sus dedos se disminuyen, ¿no? Se vuelven un poco diminutos. Hay personas que tienen ese tipo de formación y eso se originó desde el vientre de su madre. Pero ya esa es una enfermedad genética, porque si los padres tienen, sus hijos fácilmente lo pueden contraer. Entonces ya los médicos toman sus perspectivas, ¿no? Por el control riguroso que la madre tiene, lo único que hacen los médicos es una visita continua digamos, al nosocomio, ¿no? Al hospital, para que se le pueda evaluar constantemente cómo va formándose el niño. Si hay una pequeña deformación, uy, ahí sí, tienen que hacerle aplicaciones, tienen que hacer algo, ¿no? Porque encuentran una deformación, ¿no? Pero si es genético, a veces la ciencia médica ya no puede acudir, ¿no? Entonces, a lo que viene a ser las deformaciones depende de los fármacos que pueda consumir la madre, o de repente puede haber un shock, ¿no? O quizás un accidente o algo, o sea, tiene que algo pasarle a la madre. Y muchas veces la formación en el interior, el niño se sale de su lugar y ahí se produce la deformación. O, como le voy a repetir, hay madres que consumen, por ejemplo, el cigarrillo, consumen tabaco, hay madres gestantes que ingieren inclusive drogas, consumen, o consumen licor. Y muchas veces sus niños pueden, a la larga, sufrir consecuencias, ¿no? Entre ellas, alguna deformación o un problema psíquico, ¿no? Pero durante todo el periodo de vida de todos los seres humanos, en la etapa más, pero más complicada, si se puede hablar así, la parte más complicada es a partir del nacimiento. Ahí viene la parte más complicada. ¿Por qué? Porque el niño ya está acostumbrado a tener una vida acuática. Ellos tienen un líquido en el interior de la madre que lo protege de los golpes. Ese es el líquido amniótico. Ese líquido lo protege de los golpes, le protege de cualquier influencia exterior. Pero cuando ya nace, ahí sí viene el problema. La asistencia médica tiene que ser ok, porque, por ejemplo, si la madre ya está dando a luz y no es una atención debida, el niño por lo general sufre porque hay un cambio acuático a un cambio respiratorio o un cambio pulmonar, porque anteriormente, antes del nacimiento, sus pulmones están ahí intactos, pero todavía no están funcionando. ¿Dónde logra funcionar adecuadamente? Cuando al niño, al nacer ya puede captar la primera molécula de oxígeno, ahí ya viene a nacer. Pero si el niño no lo atienden, por lo general los niños cuando nacen en su naricita tienen una membrana revestida. Entonces, esa membrana revestida tiene que ser asistida por el médico o por el obstetra. ¿Para qué? Para que ese niño tenga esa facilidad para poder respirar, pues, ¿no? A su nuevo medio. El niño pues va a tener muchas consecuencias porque va a ser sensible a la luz, nunca ha visto luz, o va a ser sensible al sonido, ¿no? Entonces, para ellos le va a ser un poco dificultoso adaptarse, va a ser muy dificultoso. Entonces, en la época de nacimiento, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. El niño, por ejemplo, los médicos dicen que el niño en el momento de nacer, en el momento cuando ya saca la cabecita al medio exterior,
tiene un promedio de 9 a 11 segundos, me parece. Él tiene que ya de una vez por todas, porque muchas veces cuando todavía no logra ser asistido, tiene trastornos internos, ¿no? En el niño, e inclusive el niño logra ponerse hasta morado, puede ponerse, porque no hay una asistencia, está pasando el niño. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado por parte del obstetra o por parte del médico. Y como consecuencia, los niños a veces nacen hiperactivos, ¿no? Es hiperactivo porque eso viene de nacimiento. O no pasa nada, o sea, el niño no va a morirse, o sea, no muere el niño, pero sí tiene algunos trastornos producto del nacimiento porque no es asistido adecuadamente, ¿no? Bueno, hoy en día la ciencia médica está teniendo una buena evolución para que los niños nazcan sin ningún problema. ¿Ya? ¿A una preguntita más?